Ahora sí, buenos días. Vamos a trabajar con la clase que nos toca hoy, que es de planeación y estrategia de enseñanza. Me parece que el tema es de aplicación de diseño de situaciones didácticas por competencias. ¿Por qué se justifica el enfoque de competencias? Me parece que ese es el tema. Y la sesión 3 que es concepto de competencias, técnicas y métodos. ¿Sale? Entonces vamos a trabajar sobre ello. No sé si tuvieron algún problema o algún inconveniente con respecto a encontrar la lectura, porque existen, me parece que 2 libros o 3 libros de los mismos autores que hablan de competencias. Este, entonces preguntar si encontraron las lecturas o tuvieron algún inconveniente. ¿De qué sesiones vamos a ver, Lick? A ver, déjame ver, es la sesión 3. Yo tengo aquí que es la sesión 3 que es... Cuatro. perdón, la sesión 4 4 4 4. Lo siento, sí, la sesión 4 es... ajá, concepto de competencia, la sesión 4 que es... Bueno, sí, porque yo leí, pero fue solo de esa. Ajá, sí, sí, es esa. La sesión 3 ya la tuvimos, la sesión 4 pero la lectura sí es esta. La lectura es por qué se justifica el enfoque por competencias. Entonces, Yo no la encontré yo no la encontré, no sé si no la supe buscar, pero ajá, mejor la descargué otra vez porque no la encontré. ok, ok. Déjenme volver a presentar. Ok, vamos a presentar. Espero que ya se esté viendo. Sí se ve la pantalla, ¿verdad? Bueno, esta es la lectura, implicaciones del diseño de situaciones por competencia, y la teníamos, es aquí de Frola y Velázquez, Jesús, de la página 14 a la 19. Eh, bueno, yo les recomiendo que siempre busquemos en la bibliografía. Y entonces, déjenme ver, aquí está la, la carpeta. Y miren, tenemos algunos. Aquí también tenemos a Frola y a Velázquez, que es, en este caso, es manual operativo para diseño de situaciones didácticas. ¿Sale? Y en este, si lo buscamos así, de la 14 a la 19, no lo tenemos. Tenemos planeación contra simulación, el decálogo de situaciones didácticas por competencias, etcétera, etcétera. No es la lectura. Y entonces, la lectura que es la 7. Miren, es la 7 que también es la misma. Bueno, no es la misma, son los mismos autores, pero es la lectura que vamos a utilizar, que es estrategias didácticas por competencias. ¿Sale? Y aquí sí, efectivamente, si se dan cuenta, son los mismos autores, Patricia Flore y Jesús Velázquez, pero aquí ya está el bloque uno, que es implicación de diseño de situaciones didácticas por competencias. ¿Sale? Y vamos a trabajar en este sentido de la 14 a la 19. Entonces, no sé si sea el mismo que tú descargaste, Gise. ¿Cómo, Lick? No sé si es el mismo que descargaste. Sí, es el que descargué porque yo no lo encontré, a lo mejor yo no lo había descargado desde antes. Ok, ok. Bueno, no importa. Vamos a trabajarlo. Y sería implicaciones de diseños de situaciones didácticas por competencias. Ok. No sé si quieran compartir algo. Tal vez Avi, quieras compartirnos algo de la lectura.
Sí, profe. Bueno, es que yo tomé la otra Ajá. lectura. Sí, Sí, sí. entonces, pues no sé. Sí, recuerden que hay que ir a buscar bien en la bibliografía para que ahí es donde tengamos más seguridad o certeza de cuál es la lectura que vamos a realizar. Bueno, no hay problema. De todas maneras la platicamos. Este, y pues a lo mejor puedas abrir la otra lectura y ya nos va siguiendo ahí en la misma lectura. Ok. Muy bien. Entonces, ¿le comento de esa No, o me no, espero a que es que comente esa va a ser en otro momento. Pero gracias, de Ok, todas maneras, ahorita lo platicamos, ¿sale? ok, sí, perdón. No, no he cuidado. Gise, ¿nos podrás comentar algo así breve con respecto a la lectura? Sí, con respecto a la lectura, pues nos hablaba más que nada de por qué es necesario incluir al modelo educativo las competencias. Nos hablaba de que Zavala y Arnaud Ujú. hicieron varias investigaciones con respecto a la definición de lo que es una competencia. Y pues nos daba varias definiciones de diferentes autores con respecto a lo que es una competencia. Y a lo que yo entendí, digamos, en el conjunto de todas esas definiciones sobre lo que es competencia, Uh-huh. es donde las habilidades o aptitudes o saberes que nosotros tenemos son movilizados para resolver situaciones en la vida pues, cotidiana. Uh-huh. Nos decía que no se trata solo pues de saber o tener conceptos, sino que también se trata de movilizar ese conocimiento. También una parte nos mencionaba de lo que era una estrategia Uh-huh. y que era una competencia. Uh-huh. Y nos decía que la estrategia y la competencia implican repertorios de acciones aprendidas, autorreguladas, contextualizadas y el dominio variable. La estrategia en sí es una acción específica para resolver un tipo contextualizado de problemas y Uh-huh. la competencia sería el dominio de un amplio repertorio de estrategias en un determinado ámbito o escenario de la actividad humana. Entonces, pues lo que yo entendí de eso es que pues nosotros vamos a hacer o vamos a de cierta manera resolver las acciones, las situaciones problemáticas que se nos presenten Uh-huh. o vamos a poder desempeñar todas nuestras habilidades en un cierto ámbito, como por ejemplo nosotros ahorita vamos a adquirir nuevas competencias para poder desarrollar o pues nuestra carrera o nuestra profesión de una Sí. manera efectiva. Ajá. Y pues creo que eso es todo. Ok, ok. Muchas gracias, Gise. Sí, bueno, ya hemos hablado de lo que es competencia, ¿no? No competencia en este sentido de competir, sino en el sentido de ser competente, que finalmente es lo que propone no solamente estos autores que eh, comparten este libro, sino que se han basado de otros muchos autores que ya hablan sobre la competencia. Eh, este, este modelo por competencias eh, no es que se haya dejado atrás, pero digamos que ha ido perdiendo un poco de terreno en el sentido de que estamos en otras formas de educar, ¿no? Sin embargo,
lo que se requiere precisamente es que nosotros seamos competentes en el sentido de poder resolver situaciones cotidianas de la vida diaria sin la necesidad de solamente tener conceptos o conocimientos digamos quizás no conocimientos o conocimientos que no podemos vincular para resolver algo, ¿no? En ese sentido, ese nivel de competencia, ¿no? Bueno, antes de que yo continúe, me gustaría que Janet y la compañera, bueno, Bere y la compañera Itzel nos comentaran sobre la lectura. No sé si no pueden de manera verbal, es decir, abriendo el micrófono, lo pueden hacer mediante el chat, ¿sale? Entonces, no sé, coméntenme si tienen la posibilidad o no. Compañera Itzel, ¿puedes comentarnos algo de la lectura? Sí, bueno, realmente la lectura nos envasa a lo que son las competencias. Realmente, como usted dice, no en competir, sino ser competentes. Nos dice la lectura que una persona competente es aquella que sabe llevar, pues, tal vez con exactitud para enfrentar lo que son los problemas utilizando los recursos que realmente pues cuenta y saberlos llevar a cabo. Nos comentan algunos autores sobre su definición para ellos, que realmente pues las competencias pues se basan más que nada en la capacidad o habilidad de efectuar tareas o hacer frente a situaciones diversas y así llevando a cabo tanto como las actitudes, las habilidades y los conocimientos. Como ya habíamos venido viendo anteriormente en una materia con la otra LIC, pero realmente nos enseñó que el enfoque de las competencias pues es más que nada pues un modelo educativo que pues se basa en lo que es la enseñanza de conocimientos, en el cual pues son útiles especialmente para los alumnos, que les ayuda a enfrentarse a lo que son las situaciones del mundo real. Es por eso que se ha vuelto pues no inconformidad, pero pues en el aspecto de la educación tradicional, en cuestión que se caracteriza tal vez por memorización de datos, pues no, estos autores pues lo ven como algo innecesario, ya que pues los chicos se tienen que desarrollar tanto como la experimentación y la práctica. Y pues creo que nada más. Ok, gracias Itzel. Sí, de hecho, el concepto de competencia ya lo hemos platicado en algún momento, no abundado tan a fondo, pero el concepto de competencia muchos de nosotros, los profesores, lo entendíamos como el de competir, ¿no es cierto? Es decir, es que tú debes de ser competente, es decir, si tanto es así que lo que hacíamos era, a ver, me van a hacer este ejercicio y les voy a calificar a los primeros 10. Eso es competencia, ¿no es cierto? Están compitiendo. No significa competencia en el sentido que estos autores lo justifican, ¿no? Y pasa lo mismo o es algo muy parecido como con la evaluación. La evaluación es precisamente, nosotros ya lo vemos ahora que es precisamente para ir resarciendo o ir llenando esos vacíos de conocimiento y que puedan obtener nuevos vacíos de conocimiento. Es decir, la evaluación es un constante aprendizaje, ¿no? Decir en qué estamos quizás fallando, qué es lo que nos falta comprender
para irlo llenando. En este sentido, la competencia es precisamente la capacidad que todos tenemos para efectivamente resolver los retos del presente y prepararnos para los retos del futuro. En este sentido, como lo decía su compañera Itzel, tenemos una forma o o teníamos una forma de enseñar tradicional, es decir, mediante metodologías conductuales, mediante la memorización, mediante pues aspectos tan básicos como evaluaciones por examen o evaluaciones sumativas, no en este sentido de las evaluaciones formativas. Por ejemplo, ¿qué es una evaluación formativa? La evaluación formativa es aquella en donde se trabaja periódicamente digamos, estos ejercicios que a ustedes se les piden para que entreguen, ¿no? Por ejemplo, yo les pido un audio o les pido un video, unas diapositivas, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, ahí está lo principal del proceso formativo. Ustedes me están entregando algo, ¿sale? Pero no va a ser formativa esa evaluación si no hay una retroalimentación. ¿Cuándo se les da la retroalimentación? Bueno, la retroalimentación de manera arcaica, si quieren, o de manera parca, se les da en ese momento, se les escribe algo. Pero la verdadera retroalimentación es precisamente en estos espacios donde nosotros platicamos con respecto a lo que ustedes ya entregaron, ¿sale? Y ahí está esa evaluación formativa. En ese sentido, ustedes teóricamente, o todos teóricamente, estamos adquiriendo competencias. Una competencia es, por ejemplo, ser autodidacta, es decir, liberarme del profesor o de la profesora y que yo, además de lo que el profesor y la profesora me diga o me comente o me comparta, yo soy independiente y también investigo por mi parte, es decir, no me quedo con lo que me dicen los profesores. En ese sentido, estoy adquiriendo una competencia de ser independiente y estoy resolviendo entonces mis retos de la vida cotidiana. Por ejemplo, Gise dice, es que yo no encontré por ningún lado la lectura, no la encontré, ¿no? Y entonces ella dice, bueno, es que yo no la encontré, así que pues la voy a buscar, la voy a descargar, ¿no? Y la leo entonces, en consecuencia, ¿sale? ¿Qué pasa ahí? Ha adquirido una competencia de independencia, es decir, yo no le digo al profesor o a la profesora, oye, profe, es que no está su lectura, ¿cómo nos pone a leer algo que no está? No, sino lo que hace es buscar la lectura, la descarga, y entonces está adquiriendo esa habilidad, está resolviendo precisamente esos retos que le está deparando esta vida estudiantil, ¿no? En ese sentido nosotros nos volvemos más independientes. Ahora, ¿por qué hay o por qué había tanta detracción, digamos, o por qué había ese recelo de aplicar las competencias? Pues precisamente porque dentro de los planes y programas y en otros sexenios solamente se implementaba algo en el papel, pero efectivamente en la realidad no se llevaba a cabo desde los mandos altos hasta los mandos más bajos. Y los que querían que llevaran eso a pie juntillas eran los del nivel inferior, es decir, los profesores. Y sin esta posibilidad de educar, ¿no? Sin esta posibilidad de decirles bien a bien qué cosa es una competencia. En este sentido,
Por eso recelo a utilizar este enfoque de competencias en primera, porque quizás nuestros paradigmas como profesores al paso del tiempo, imagínense un profesor de 50 años, estamos siempre reticentes a no aprender algo nuevo, ¿no? Es decir, a mí me ha funcionado así toda la vida, han aprendido de esta manera que les enseño toda la vida educativa que he estado al frente y no tendría por qué cambiar, ¿no? O lo voy a hacer, pero en realidad no tengo la necesidad de hacerlo. ¿Por qué? Porque ya no quiero aprender algo más, o porque me cuesta aprender algo más, o infinidad de cosas, ¿no? Sin embargo, ¿cómo podemos precisamente justificar este enfoque de competencias? Pues en este sentido de hacer, o no de hacer, es muy pretencioso, sino de proponer a los educandos que sean competentes para que en el lugar donde estén, en el momento donde estén, puedan resolver precisamente esos retos que les depara su vida presente y que les depara su vida futura, ¿no? Es decir, su vida cotidiana. En ese sentido, sí es importante adoptar este enfoque de competencias, pero el enfoque de competencias en el sentido de ser competente para resolver algo, ¿no? Es decir, no sé hacer un ensayo, no lo sé hacer, pero no me voy a quedar ahí, voy a investigar. En el sentido de ya cuando vamos a una empresa, a aplicar para comenzar a trabajar, una competencia o algo que ven los reclutadores es precisamente que la competencia de investigación, ¿no? Por ejemplo, en la clase pasada hablábamos de web service, ¿no? Son cosas muy técnicas, ¿no? Sin embargo, seguramente o estoy seguro, más bien dicho, que la mayoría de ustedes, si no es que todas ustedes, dijeron, ¿qué cosa es? ¿No? Esto pues es algo técnico, es algo informático, es algo que no tiene que ver con lo educativo, ¿no? Y además ni lo entiendo. Pero seguramente en ese sentido de competencia, de no quedarme ahí, yo fui e investigué más sobre, ¿no? Más sobre lo que era precisamente esto. Y entonces traté de enfocarlo a lo que realmente a nosotras o a nosotros nos interesa, que es lo educativo. ¿Por qué estoy viendo algo de informática, algo de programación? ¿Por qué estoy viendo algo de otra licenciatura? Si yo lo que estoy viendo es de educación, ¿no? Y entonces ahí nuestra competencia es precisamente tomar esa información que es técnica y entonces transportarla a lo que es educativo, ¿no? Ya con esta retroalimentación que se les da en las clases, entonces yo veo que si lo que yo investigué está de acuerdo a lo que yo creía que era, ¿no? En este sentido, entonces estamos buscando esa información, somos competentes en el sentido de ser independientes con respecto a lo educativo, ¿no? Es decir, no necesitamos nosotros y nosotras estar frente al profesor que es el que sabe todo y es el que, o profesora que es la que sabe todo y es la que nos enseña su conocimiento, ¿no? Porque recuerden que el profesor no es el que enseña, el profesor no tiene la capacidad de enseñar nada. El profesor lo único que hace es compartir. Los que tenemos la capacidad de aprender o de no aprender somos nosotros mismos en esa adquisición de competencias. En ese sentido, vuelvo a comentarles, nosotros y nosotras lo que hacemos es adquirir los conocimientos, pero porque nosotras y nosotros los procesamos,
nos volvemos competentes con respecto a este, por decirlo de una manera más vulgar, ¿no? A este despedazamiento de la información y ocupar lo que a mí me interese realmente, ¿no? En ese sentido, nos damos cuenta que en el mundo existe cantidad infinita de información. Y más ahora que estamos en este siglo de las tecnologías, en este siglo de las sociedades, o en este tiempo de las sociedades de la información, y que no podemos o nos imposibilita saber toda la información que se existe, ¿no es verdad? Y entonces no podremos en consecuencia dominar toda esa información, ¿no? Es decir, la información la podemos ver, pero y hasta la podemos leer, pero no se va a volver en conocimiento hasta que nosotros y nosotras la introduzcamos, la pongamos en práctica y entonces se vuelve conocimiento. En ese sentido, es importante la creación de competencias para que podamos asimilar esos conocimientos, es decir, de todos los de toda la información que existe, nosotros debemos como profesores o como profesoras, sí debemos de trabajar esta parte de la competencia en el sentido de proponer a los jóvenes y a las señoritas este sentido de asimilar la información, ¿no? La información que les sea útil para que en la vida cotidiana la puedan usar sin la necesidad de que sea una receta de cocina, es decir, sin la necesidad que sea una metodología establecida, que primero A, después B y después C para resolver un problema, sino precisamente ese conjunto de información que va a explotar en una sola vez, es decir, voy a utilizar todos los conocimientos, todos y cada uno de los conocimientos que tengo vinculados, ¿no? Como lo decía su compañera Gise, en estrategias, ¿no? Para utilizar esa competencia. Van a ser muchas estrategias que voy a usar de una sola vez para resolver un problema y eso significa competencia, ¿no? Y eso significa competencia. Tenemos varias definiciones de competencia, desde Zavala y Arnaud del 2008, que dice que es la habilidad de cumplir con éxito las exigencias complejas mediante la movilización de los prerequisitos psicosociales. Es decir, que aquí se enfatiza en los resultados que el individuo va a conseguir a través de una puesta en marcha con respecto a alguna exigencia en el tiempo exacto, es decir, en el momento o en el contexto donde se encuentre. Es una definición muy, digamos, una de las primeras definiciones de lo que es competencia, ¿no? De hecho, muchos de nosotros vamos adquiriendo competencias con respecto al proceso en el que estamos viviendo, ¿no? Por ejemplo, los que tenemos hijos o tenemos hijas, no sabemos cómo se educa a un hijo, no sabemos qué es lo que quiere, pero vamos adquiriendo la competencia, ¿no es cierto? Es decir, estamos aprendiendo con respecto a cómo trabajar con nuestros hijos, cómo saber cuándo le duele algo, cómo saber cuándo está haciendo berrinche, etcétera, etcétera. Son procesos de competencias y en ese sentido tiene que ver con las exigencias del momento. ¿Sale? Entonces, dentro de esas exigencias podemos usar nosotros ciertas habilidades o ciertas metodologías o ciertos recursos que me van a ayudar a resolver
esa situación específica. Con respecto a también lo que define aquí es Monereo en el 2005, fíjense, 2008, 2005, lo que decía Gise, la diferencia entre estrategia y competencia es precisamente que la estrategia son muchos repertorios de acciones aprendidas, autorreguladas, y la competencia, la estrategia es la forma metodológica que hemos utilizado nosotros y nosotras para resolver quizás algún problema, y la competencia es el cúmulo de estrategias que vamos a usar para resolver quizás un problema o una situación en un momento, en un contexto determinado, ¿no? En ese sentido, podemos saber con exactitud o darnos una idea de cómo resolver el problema, y vamos a aplicar una o varias estrategias para resolver ese mismo problema, ¿no? Y esta una o varias estrategias serían precisamente la competencia de nosotros. Por ejemplo, nosotros somos competentes para leer, ¿no es cierto? Ya podemos leer cualquier lectura y tener esa competencia de comprender, esa competencia lectora de comprender lo que leemos, ¿no? ¿Por qué? Porque a través de este proceso, o quizás justo desde más antes de la universidad, nosotros ya leíamos, ¿no? Y entonces, en ese sentido, vamos adquiriendo palabras nuevas, vamos adquiriendo, digamos, lecturas nuevas, es decir, vamos leyendo libros, o quizás leemos libros primero de novelas, etcétera, etcétera, y eventualmente, conforme vamos leyendo esos libros que son más digeribles, por decirlo de alguna manera, nuestra misma capacidad lectora nos va pidiendo leer libros más difíciles de entender. Por ejemplo, a Sartre, ¿no? Filósofo que es un libro ya muy antiguo, pero que sin embargo ahora nosotros ya tenemos la posibilidad de leerlo, ¿no? No sé si a ustedes les ha pasado que en algún momento empiezan a leer, digamos, alguna novela, alguna historia, algún cuento, algo, digamos, divertido, y de repente les prestan un libro de filosofía, por ejemplo, y dicen, ay, no, qué aburrido, no le entiendo nada, ¿no? ¿Por qué? Porque mi competencia de entender ese nivel de lenguaje aún no es o no está en el nivel necesario para comprender lo que se dice en esa lectura, ¿no? Sin embargo, eso eventualmente con este proceso de lectura lo vamos a ir entendiendo, ¿no? Por ejemplo, si leemos a El Quijote de la Mancha, ¿no? Quizás muchos no lo comprenderíamos, y algunos otros quizás estaríamos risa y risa por todo lo que le va pasando al Quijote, ¿no? En ese sentido, las competencias que vamos adquiriendo con respecto a la cotidianidad en la vida. Ahora, digamos, quizás muchos de nosotros nos vamos a otro país donde se habla inglés, o donde se habla francés, o donde se habla cantonés, o chino, o mandarín, etcétera. Obviamente no vamos a tener la competencia de comunicarnos de la mejor manera con ellos, ¿no? ¿Dónde vamos adquiriendo esa competencia? Pues precisamente en la puesta en marcha de platicar con ellos, ¿no? Es decir, la competencia también tiene que ver con la práctica. Por ejemplo, yo quiero aprender a hablar inglés. Bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues empezar a hablar inglés, ¿no? Yo quiero aprender a bailar, no sé bailar. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Pues poner en práctica el baile, es decir, practicar baile. En ese sentido,
es cierto que las competencias se van adquiriendo de acuerdo a cómo vamos resolviendo también esta cotidianidad, ¿no? En ese aspecto también dice Perrenot en el 2001 que la competencia es la actitud para enfrentar eficazmente una familia de situaciones análogas, es decir, que no sabemos cómo resolverlas, movilizando a conciencia y de manera a la vez rápida, pertinente y creativa múltiples recursos cognitivos, saberes, capacidades, microcompetencias, informaciones, valores, actitudes, esquemas de percepción y de evaluación de razonamiento. Es decir, la competencia no es saber cómo resolver o no es tener la metodología ya de cómo se va a resolver algo, sino la competencia es aquella que me permite realizar algo, quizás no de la manera más óptima, pero que me permite resolver una situación cotidiana. Entonces, en ese sentido, vamos a movilizar todos nuestros recursos para poder resolver alguna situación. Y bueno, y hay más, digamos, más significados de lo que es competencia con respecto a algunos compañeros o algunos autores que son Zavala y Arnaud, y bueno, que seguramente ustedes ya leyeron. Y bueno, no sé si tengan alguna pregunta hasta ahí. No sé si tengan alguna pregunta hasta ahí que quieran comentar. Ok. Ok, ok. Ok, entonces, pues bien, eso es con respecto a las competencias. Recuerden que las competencias no son del todo malo en el sentido de precisamente de resolver de resolver los problemas cotidianos de la vida. De hecho, nosotros somos demasiado competentes, ¿no? En el sentido de que podemos resolver algunos imprevistos o algunas cosas que nos suceden a diario. Ahora, lo que sí debemos de evitar es precisamente este término de competencia en el sentido de competir. Ahí sí no estamos de acuerdo. Ser competente sería, por ejemplo, si yo estoy en un trabajo y llevan 5, ser competente no sería agarrar al que más puede, ¿no? Sino ayudarnos entre todos para que exista más competencia entre todos, ¿no? En ese sentido, que todos seamos competentes en la medida de poder resolver problemas o alguna situación cotidiana. Entonces, hay que comprender que nosotros y nosotras estamos precisamente en este proceso de hacernos más competentes, es decir, de adquirir más conocimientos para que eventualmente en alguna situación dada podamos resolverla utilizando todo ese cúmulo de conocimientos o todas esas estrategias, como dice Perrenot, en este sentido de agruparlas para resolver algo y ser competentes en ese aspecto. Entonces, recuerden, ya para finalizar, la competencia no es saber el todo, sino la competencia es intentar poder resolver algo que se me presente dentro de la vida cotidiana, es decir, no quedarme ahí, ¿no? Por ejemplo, lo que ya comentaba con respecto a
esta competencia que hemos adquirido nosotros de ser autodidactas, es decir, no entiendo algo o no encuentro algo y lo busco, ¿no? Y en ese sentido estoy resolviendo una situación cotidiana dentro de lo educativo. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos hacer con nuestros alumnos? ¿Cómo necesitamos inculcarles en cierta manera este planteamiento educativo? Pues precisamente proponiéndoles algunos problemas de acuerdo a su capacidad intelectual y de edad, digamos, que ellos puedan resolver utilizando su ingenio, ¿no? O su conocimiento. Por ejemplo, ya con esto termino. Mi sobrino quiere abrir una ventanita que está en mi cuarto, ¿no? Porque hace mucho calor y entonces él no le alcanza, además hay objetos ahí, no se puede subir porque la última vez que se subió para abrirla se cayó y se lastimó, etcétera, etcétera, ¿no? Una experiencia, esa experiencia le dio, digamos, una competencia de pensar diferente. Y entonces lo que hace es que va por la escoba o con un bat de juguete que tiene por ahí, con ese lo abre y empuja la ventana para que entre aire, ¿no? Él ya resolvió una situación cotidiana, ¿no? Adquirió una competencia, es decir, extendió su brazo más con otro objeto para que pudiera abrir la ventana, que era precisamente un problema o una situación cotidiana que él tenía y que la resolvió desde todos los conocimientos que él ya ha adquirido, ¿no? En ese sentido, las competencias deben de ir al nivel de la edad de los jóvenes o de los niños en el que se encuentran, ¿no? Bien, pues no sé, ¿algún comentario final? ¿Algo que quieran agregar? ¿No? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Nadie quiere comentar algo? Ok. Bien, entonces vamos a dejar los trabajos para la siguiente clase, que sería precisamente la sesión 5. La sesión 5 entonces sería planeación y estrategias didácticas. Okay. Bien, sería la sesión 5. Sería la sesión 5 y esta sesión 5 tiene la 2.1, que es el proceso metodológico de situaciones didácticas. ¿Sale? El proceso metodológico de situaciones didácticas por competencia. Y aquí tenemos una lectura y ahí lo que van a realizar va a ser un audio explicación.
internet, con razón. Audio explicación. Bien, denme un segundo. Ok, déjenme mandarles mensaje. No, este no es. ¿Dónde está? Una disculpa, se me acaba de ir el internet. Ya. No sé si me escucharon lo que dije del trabajo. Coméntenme o se los repito. Ok, se los repito entonces. Una disculpa, se fue el internet, otra vez ya me quiere fallar. Es la sesión 5, es la 2.1, el proceso metodológico de situaciones didácticas. Proceso metodológico de situaciones didácticas. Y de ahí me van a realizar una audio explicación. ¿Sale? Recuerden que necesitamos seguir trabajando con las planeaciones, así que tratemos de enviar nuevamente sus planeaciones para que podamos hacer algo con respecto a ellas. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas con respecto al trabajo? Ok. Muy bien. Ok. Pues de mi parte sería todo. Nos vemos la siguiente clase. Recuerden que el día lunes, me parece, no hay clases, entonces ese día no nos vamos a ver. Ese día no nos vamos a ver, pero ya tienen trabajo para esos, para ese día. ¿Sale? Ok, pues eso sería todo. Cuídense mucho, un abrazo, no se me salgan al sereno, no se enfríen. Recuerden que las enfermedades están muy fuertes. Bien, nos vemos, señoritas, cuídense mucho. Hasta luego, Itzel. Hasta luego, Gise.